cosas no nos enseñaron que debieron de habernos enseñado para ganar en la vida. Yeah. Voy a hablar de varios puntos. Número 1, ventas. Okay. Es un tema que deberían de enseñarnos. Y hago la salvedad antes de decir los demás. La idea de estos temas no es que diga, tú ves, por eso es que yo no he tenido el éxito que yo quiero, estos maestros son malísimos, y la verdad que el sistema educativo... No. La ventaja que tenemos hoy es que 30 años atrás le echaba la culpa al maestro, hoy te la tienes que echar tú porque todos estos temas están disponibles para que En tú todo sigas. lado y hasta gratis. Están disponibles de forma virtual, están disponibles gratis, y voy a hacer una salvedad que dijiste eso, gratis de forma limitada. Y tienes que entender algo, todo lo que es gratis es limitado. Entonces yo veo gente que me dice, yo quiero dominar algo, pero no está dispuesto a pagar. Grave error. O sea, yo he dominado muchísimas cosas, pero yo me he gastado cientos de miles de dólares en educación. Y tengo que decirlo de esa forma. Y le he metido educación en estos años muchísimo. ¿Por qué? Porque quiero dominarlo, porque quiero entrar. Entonces, piensa en qué cosas vas a mirar someramente y qué cosas te vas a meter all in. Y entonces ve a una universidad, busca. Ahora mismo estamos haciendo una certificación bastante dura que ha surgido en Huerta College. Estamos cogiendo una certificación buenísima de neurociencia cognitiva, durísima también con los exámenes y las asignaciones, pero es eso. Ahora, vamos al número 1, ventas. Todo el mundo debería aprender a vender. ¿Por qué? Porque todo el tiempo vendemos. Tú estás en un proceso de compra-venta ahora mismo. De hecho, ahora mismo yo te estoy vendiendo un mensaje, tú lo compras, ¿o no? Exacto. Tú, a la hora de elegir pareja, casarte, a la hora de tú buscar un empleo, es un proceso de venta. El proceso de venta es uno que está con nosotros todo el tiempo. Vas a comprar un carro, vas a comprar una casa. Deberían de dar un curso de venta y apúntalo de ese punto. Yo debería de aprender sobre venta. Hay libros, hay cursos, hay materiales, imagínate. Segundo, impuestos. Es interesante, tú ves los muchachos salir y no saben es más, le dice la palabra taxes y dice que es eso. ¿Es algo que va a afectar a todo el mundo? Sí. ¿Es algo que lo va a pagar todo el mundo? Sí. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Cómo pagas menos legalmente? Son cosas que se debe de lo que es un impuesto federal, lo que es un impuesto estatal, lo que es impuesto municipal, lo que es un impuesto de consumo. Son 4 tipos de impuestos diferentes. Y los pagas, pero ni sabes cómo ni por qué. Impuestos. Tercero, cómo liderar. Liderazgo. Y tú que me estás escuchando y todo lo que estamos aquí, escucha esta frase. Siempre, y repito, siempre hay una oportunidad de liderar. Donde quiera que tú estás, tienes la oportunidad de liderar. Ahora, tienes las herramientas para hacerlo. Sea en el trabajo, sea en la sociedad, sea en la comunidad. ¿Cómo liderar? Muy importante. Interesante la cuarta y va relacionada a la que dijo Margaret, cómo funciona el dinero. Fíjate que la palabra que usted fue cómo funciona el dinero. Hay libros completos. De hecho, hay un libro de Tony Robbins que muy bueno, de hecho, muy profundo. Se llama el juego del dinero. ¿Y por qué dice el juego? Porque hay unas reglas. Cuando tienes un juego hay unas reglas. Y el dinero tiene reglas. La economía tiene reglas. ¿Cómo funcionan las deudas? ¿Cómo funcionan los intereses? Hay deudas buenas, hay deudas malas. ¿Cómo funciona el cash? ¿Cuánto debes de tener? ¿Por qué? ¿Cómo funcionan las inversiones? ¿Cómo funcionan los gastos? ¿Cómo funciona el dinero? Quinto, ¿cómo negociar? ¿En qué momento tú estás negociando? En todo momento. ¿Vas a comprar algo? Es una negociación. Muchos de los diálogos la gente no se da cuenta. Es una negociación por tiempo, una negociación de tiempo, una negociación de prioridades. ¿Cómo negociar? ¿Cómo negociar? Buscar ganar, buscar dar, buscar contribuir. O sea, en la negociación no es ganar solamente yo ganar, perder. Pero hay cursos completos sobre eso, cómo negociar. No nos los enseñan, no hay una clase de negociación. Bien vital que deberían darle a todo el mundo, cómo iniciar un negocio. Es increíble que vivamos en el mundo, en una economía de libre empresa. Y lo damos, we take it for granted, lo damos por hecho, sentado. Lo damos por sentado, gracias, buenísima. Lo damos por sentado, lo damos como poca cosa. Hay países muchísimos que tú no tienes la libertad que tienes aquí de tú poder tener libre empresa. Y tú poder desde cero
crear un negocio al nivel que tú quieras, pero cómo funciona. Es algo que se debería de dar en la escuela. No lo dan, apréndelo por tu lado. Interesante y va quizá relacionado a parte de lo que dijo Alejandro, cómo pensar por ti mismo. La escuela lamentablemente te lleva a pensar de una manera. Y si piensas fuera de eso, eres un rebelde. ¿Cómo pensar por ti mismo? Esto no es como ser libertinaje. No es que seas un loco de la vida que vives en tu mundo, pero debes de saber cómo mantener tu punto, cómo defender tu punto, cuándo decir estoy errado, pero cómo pensar por ti mismo. El pensamiento, lo que se llama personal, para manejar la presión de grupo, que es uno de los problemas más grandes que nuestros jóvenes salen después de 20 años. Y es interesante, ¿cómo tú lo sabes, Sammy, que todo esto hace falta? Porque le pregunta a una persona que estudió 15 años y lo primero que te dice es intereses. ¿Qué es eso? O lo próximo que te dice es que me fui con el grupo completo y como todos iban por la barranca, yo me fui. No supo cómo tomar decisiones personales. Octavo, cómo resolver problemas. ¿Tú sabes a qué nos enseñan en la escuela? A evitar problemas. ¿Sabes qué nos enseñan en la casa? A evitar problemas. ¿Tú sabes quién es el que más gana? El que resuelve más problemas y los problemas más grandes. Entonces, ¿cómo resolver problemas? Empezar cursos y tener ciertas conversaciones en tu hogar de qué pasaría si. Oye, ¿y si ocurre esto? ¿Qué tú harías? ¿Y si esto otro ocurre? ¿Qué tú harías? Me recuerda de momento, viene un flashback de mi papá. Papi, a mí me encantaba estar en el auto con papi. O sea, papi llegaba del trabajo y había que comprar leche en el camino. Y papi no paraba a comprar leche o pan. Papi iba a casa, me buscaba, yo me montaba en el carro y entonces salía a comprar leche y pan para compartir conmigo en el camino. Pero ese compartir siempre era un proceso de preguntas y respuestas. Y muchas de estas cosas inclusive me las enseñaban en el camino. ¿Y por qué traigo eso? Porque muchas veces decimos, ojalá la escuela diera eso para mi hijo. Si tú tienes esas herramientas, fuérzalas y hazlas tú, tráelas en la mesa. ¿Cómo resolver problemas? Noveno, ¿cómo ganar dinero? ¿Cómo producir dinero? Saber que no es lo mismo sueldo que ganancia. Nos enseñaron a ganar dinero ¿por qué? Sueldo. Hay otras personas que ganan dinero por ganancia, producir ganancia. Es hacer algo que genere una ganancia. Saber que no es lo mismo activos que sueldo. Es más, no es lo mismo activos que cash. Todavía hay gente que piensa que un Elon Musk tiene 250 billones de dólares en cash en algún sitio. Hay gente que me dice, ¿y dónde rayos se guarda tanto? Y no entiendo lo que son activos. Entonces, todo eso deberían de saber, e inclusive cómo se diversifican, etcétera, cómo ganar dinero. Mira el décimo que me vino a la mente, estoy anoche pensando, cómo casarte correctamente. Deberían de enseñarlo. ¿Cómo buscar ¿Cómo casarte? Cómo casarte correctamente, cómo tener una pareja, pero hacerlo correctamente, cómo pensar, qué atributos, en qué tiempo, qué responsabilidad conlleva, etcétera. Deberían de enseñarlo, ¿o no? Claro. Y entonces es cómo tú eliges la pareja, cómo tú miras las personalidades, qué sueño tiene, hacia dónde van, cuáles son los intereses. Nada de eso se da. Cuando yo enseño personalidades, ¿tú sabes cuántas veces en los seminarios que nosotros enseñamos personalidades profesionalmente, con una metodología, con una ciencia detrás, la gente me dice, ojalá yo hubiera sabido eso antes? Deben de enseñarlo, son cosas que debemos de aprender. Mira bien interesante. Deberían de enseñarnos cómo votar. Electoral, a nivel... Electoral. ¿Cómo votar? Primero, ¿por qué votar? Porque es importante. Y número dos, no solamente por quién, sino por qué estoy votando. Y el por qué es diferente. ¿Por qué votar? Es por mi responsabilidad. ¿Por qué estoy votando? Es saber que el que estoy eligiendo me va a llevar a esta política. Y mucha gente, yo no puedo creer que yo veía profesionales en el último ciclo electoral de Puerto Rico diciéndome voté por fulano de tal porque es el más bueno que está. Profesionales. Y yo decía, increíble. ¿Qué piensa esa persona? ¿Para dónde quiere ir? No, es que es mejor que ese vestido es el más lindo. ¿Y en serio? ¿Por qué? Porque nos ha enseñado en por quién, en lugar de por qué. ¿Por qué yo estoy votando? De hecho, dicho eso, debemos de aprender las políticas y las posturas políticas
¿Qué significa? Me encanta. El otro día tuve el placer de participar con el pastor en algo que él estaba dando a los jóvenes que quieren en un momento dado tener ministerio, inclusive ser pastores, y era todo un curso, y me permitió a mí, tuve el privilegio de dar algunos de los temas, pero me encantó porque en 2 de los temas él trajo un demócrata, un republicano, y le está enseñando a estos muchachos que al futuro van a tener un ministerio, que al futuro quizás van a ser pastores, por entender qué es lo que hace una política gubernamental en la sociedad, para que tú sepas what you stand for, por qué en qué tú te amparas. Entonces yo creo que debemos de saber lo que son políticos, por ejemplo, capitalismo, socialismo. Usted le pregunta a muchos jóvenes y adultos y no tienen ni idea. ¿Cuáles son las consecuencias? Capitalismo es ganar chavo, socialismo todos iguales. ¿En serio? Esa es la definición que tú tienes. O muchas veces dices capitalismo y realmente te dan una definición negativa también. Negativa porque piensa que es dinero. Y no entiende lo que es una sociedad basada en eso, o una sociedad en socialismo, cuáles son las consecuencias, cuál es el proceso que ha sido, cuáles son las experiencias, etcétera. Por ejemplo, deben de enseñar cómo criar hijos. No nos enseñan cómo tenerlo, pero eso lo aprenden solo, pero cómo criarlos. ¿Qué va a pasar después que los tenga? Y eso va más allá de darte un bebé de embuste para que lo tengas una noche en tu casa. Eso es correcto. Porque pensamos que la clase que hay en este momento es que te entregan un bebé ahí que llora toda la noche y no te deja dormir. No, eso es como pasar insomnio, lo que te enseñaron. Pero cómo criar un hijo, cómo trabajar con esa mente, etcétera. ¿Cuál es importante? Enseñarle cómo trabajar la resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque en la vida va a haber conflictos, va a haber diferencias. En el matrimonio lo va a haber, en la pareja, en los compañeros de trabajo va a haberlo, vamos a ver los diferentes. En la parte social y en la sociedad, el conflictos. 2 más para terminar. ¿Cómo manejar emociones? Ese es el número 15. Llevamos 15 aspectos que no nos enseñan. ¿Cómo manejar emociones? ¿Cómo manejar los ups and downs? ¿Cómo entender que son parte de la vida? Por último, ¿cómo manejar el fracaso? ¿Cómo manejar las caídas? ¿Cómo redefinirlo? Si tú miras, yo di 16 porque era lo que me cabía en la página que escribí. O sea, Porque pueden haber más. pueden haber muchos más. Literalmente escribí hasta donde la página llegó. Y lo que te quiero traer es, en la vida muchas cosas importantes que no nos enseñaron, pero que tenemos que aprender. Y que hoy tú te sientes a hacer un inventario y decir, todas estas, y míralas cada una a una. ¿Cuáles de ellas no me enseñaron, pero es lo que me está limitando? ¿Cuáles de ellas no me enseñaron, pero he usado de excusas? ¿Cuáles de ellas inclusive no me enseñaron y no le estoy enseñando a mis hijos? ¿Y cuáles de ellas me toca a mí empezar a buscar? Porque es lo que me va a abrir puertas. Para dejar de echarle la culpa al sistema educativo y empezar a tomar responsabilidad de nuestra educación. Mirando todo esto, hay muchísimas más. Sammy, todas ellas las dominan, para nada. En todas ellas todavía estoy buscando más y más y más información. Y todavía veo algo sobre cómo liderar mejor, cómo vender mejor, o cómo negociar mejor, o inclusive cómo manejar mejor el dinero, y ¡pum!, ahí estoy. Porque sé que son aspectos que estarán para siempre, y quizás lo que me enseñaron que en el 1875 pasó tal cosa, nunca lo usaré, pero que esto lo usaré todos los días. Te invito a que te hagas un inventario y te mantengas siendo un estudiante real en cosas que mañana harán un verdadero cambio en tu vida. Buenísimo, buenísimo.